Buenos, buenos días. Buenos días con todos. Vamos a continuar con la exposición del manejo ambulatorio de personas afectadas de COVID, lo que es en el primer nivel de atención. Ya habíamos avanzado a la mitad, falta la segunda parte de la exposición. Ya retrocedí algunas diapositivas solamente para mencionarlos, lo que es, para tener en claro lo que es los tipos de casos que pueden ser leves o moderados. Hay que diferenciar bien los casos leves y moderados. Esto de acá siempre asociado con la clínica, por favor. Los casos leves, los casos leves son 2 o más de los siguientes síntomas. ¿Ya? 2 o más. Tos, malestar general, dolor de garganta, fiebre y congestión nasal, que se maneja de manera ambulatoria. Esto nos importa a nosotros, casos leves, porque los casos leves es donde se maneja en el primer nivel de atención. Y el caso moderado, cualquiera de las siguientes circunstancias: dificultad respiratoria, frecuencia respiratoria mayor a 22, saturación de oxígeno menor a 95, alteración del nivel de la conciencia, hipotensión arterial o shock, signos clínicos radiológicos de neumonía y linfocitos menor a 1000 células por microlitro. Acá en los casos moderados, con los casos leves, a veces hay una cierta dificultad en la cual podamos diferenciar, ¿no? En cuanto a lo que, por ejemplo, la dificultad respiratoria, la disnea, aquí hay que evaluar bien porque muchas personas vienen con ansiedad. Entonces, la ansiedad que pueda tener la persona nos puede conllevar a un diagnóstico equivocado, ¿ya? Entonces, aquí hay que manejarlo bien. Hay que tratar de tranquilizar a la persona y poder diferenciar en realidad si la persona tiene una dificultad respiratoria en realidad, si es que tiene una dificultad respiratoria, ¿no? Porque si supongamos que su saturación esté en su basal, en un rango de normalidad, esta persona no puede tener una dificultad respiratoria, ¿no? No debería de tener una dificultad respiratoria. Lo mismo sucede con la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria tiene que ser al reposo, como mínimo de 5 a 10 minutos en reposo. ¿Por qué? Porque la persona muchas de las veces vino caminando, agitada. Entonces, si nosotros medimos, la persona nos dice de que viene con tengo dificultad para respirar y encima está ansiosa, su frecuencia respiratoria va a aumentar. Entonces, aquí estos parámetros son muy importantes para poder discernir entre un caso leve y un caso moderado. ¿Ya? Entonces, pasamos a las diapositivas que habíamos visto. Bueno, el tratamiento. El tratamiento, habíamos visto que el tratamiento es en base en el primer nivel de atención, aprobado por el MINSA, aquí en el Perú, es la ivermectina y la hidroxicloroquina, ¿no? Ya habíamos visto que la hidroxicloroquina, la dosis de la hidroxicloroquina, el primer día de tratamiento es 400 miligramos mañana y noche, y a partir del segundo día 200 miligramos hasta completar 7 días de tratamiento, ¿no? En cambio, la ivermectina se maneja por peso, por kilo de peso, que son una gota por cada kilo de peso, a máximo 80 gotas se pueden utilizar, máximo. Según esta normativa, se utiliza en dosis única, solamente en un día. Sin embargo, como les comenté anteriormente, hay algunos hospitales en los cuales sus guías clínicas están manejando con 2 días, ¿ya? O sea que el segundo día se repite la dosis. Entonces, algo muy importante, no se recomienda el uso de formulaciones de ivermectina para uso veterinario. Ya, esto acá lo habíamos visto, tratamiento COVID, el tratamiento antimicrobiano asociados y otros, ¿no? Antimicrobiano de manera rutinaria no está indicado, los antibióticos de manera rutinaria, ya a menos que se esté complicando con una neumonía, pero si ya se está complicando con una neumonía, viendo los parámetros de una radiografía de tórax, un hemograma de repente por ahí, ¿no? Y algunos signos clínicos que nos pueden indicar que el paciente tiene una neumonía, bueno, ahí se debería iniciar antibióticos. Ahí sí podríamos iniciar antibióticos, ¿no? Antiinflamatorios no esteroideos, no indicar antiinflamatorios no esteroideos, corticosteroides, no indicar dexametasona, prednisona. ¿Ya por qué? Porque estos los corticoides disminuyen las defensas. Entonces no está indicado en el inicio de la enfermedad leve, pero sí está indicado en la etapa inflamatoria, en la tormenta de citoquinas, ¿no? Ahí está indicado los corticoides.
Actualmente, pues, el tratamiento que se está utilizando es el uso de la dexametasona, 6 miligramos cada 24 horas endovenoso hasta por 10 días, ¿no? Pero siempre y cuando esté en la etapa inflamatoria, no al inicio. Y estamos hablando de una enfermedad de moderada a severa, ¿no? Anticoagulantes orales ni parenterales, no utilizar anticoagulantes. Muchas de las veces vemos que se están indicando warfarina, por ejemplo, si se viene indicando. No, totalmente, no se debe indicar. Lo que esto de acá puede conllevar es un sangrado, ¿no? Una hemorragia digestiva baja, el paciente viene con melena y de 3, 4 días de duración y este paciente ha estado sangrando por el sistema digestivo. Posteriormente, pues no va a tener una hemoglobina de 5, de 4.5, ya se ha detectado estos casos, ¿no? Ni parenterales, ¿no? Como es la enoxaparina. La enoxaparina está indicado para pacientes que estén hospitalizados de una enfermedad moderada a severa. Y esto dependiendo si es una dosis profiláctica o es una dosis de anticoagulación plena. Ahora, si el paciente tiene factores de riesgo, un factor cardiovascular, que ya el mismo cardiólogo ya lo ha indicado, ya, ¿no? O ya lo indicó su warfarina o de repente su enoxaparina por algún riesgo de tromboembolismo pulmonar, de repente la persona está postrada, ¿no? Entonces ahí posiblemente se debe de utilizar, ¿no? Pero por la enfermedad de base, no porque tenga el coronavirus. ¿Ya? Bueno, la oxigenoterapia también ya la habíamos visto. Y acá nos habíamos quedado, ¿no? Organización de los servicios para la atención. Ya esto de acá, básicamente, esto es descriptivo. Ya esto es descriptivo, está escrito. Ya acá, bueno, los establecimientos de salud. Todos los establecimientos de salud deberán implementar áreas administrativas y asistenciales diferenciadas para la atención de casos COVID con el objetivo de reducir la transmisión del virus y garantizar la atención adecuada de los casos. Al ingreso se tiene que entregar una mascarilla quirúrgica tanto al usuario como al acompañante, brindar alcohol gel para la higiene de manos. Ya, sin embargo, lo que yo vengo mostrando es mi experiencia como médico. Yo veo lo que se está viendo es que solo el paciente está ingresando al hospital. Ya debido a la gran demanda de pacientes, no está ingresando el familiar, ya porque el familiar dentro del hospital, de repente el familiar es negativo, entonces la carga viral en el ambiente, pues hay demasiado virus, todos están tosiendo, estornudando, en el aire, pues posiblemente haya virus en ese ambiente. Entonces no se recomienda que el familiar ingrese, ¿no? Si bien es cierto, muchos hospitales han implementado su triaje diferenciado, ¿no? Y el triaje diferenciado básicamente, ¿qué es? Se le evalúa rápidamente al paciente, se le hace unas preguntas como, por ejemplo, si es que tiene síntomas respiratorios, ¿no? Si es que tiene síntomas respiratorios, va al área de síntomas respiratorios. Ahora, si no tiene síntomas respiratorios, porque pueden venir pacientes sin síntomas respiratorios, ¿no? Por ejemplo, una diabetes mellitus, una diabetes complicada, ¿no? Una cetoacidosis diabética, una crisis hipertensiva de repente, ¿no? O de repente caídas, lesiones, ¿no? Que necesitan algún tipo de sutura, limpiezas. Entonces, estos pacientes que no tienen síntomas respiratorios se van al área no COVID. Y es en el triaje diferenciado. Ahora, sin embargo, si bien es cierto, muchas de las personas que van a los hospitales les mandan al área de sintomáticos respiratorios. Sin embargo, muchos de los hospitales acá tendrían que diferenciarse, ¿no? Entre sospechosos y las personas que en realidad tienen COVID. Pero sin embargo, esto es imposible. ¿Por qué? Porque basta que una persona sea sospechosa, que esté en los sospechosos con síntomas respiratorios, basta que esa persona salga positivo para que contagie a todos. Entonces, por eso muchas de las veces se ven de que nuestros familiares van a los hospitales negativos, no de repente porque fue una bronquitis, una faringoamigdalitis, ¿no? Y más el estrés, la ansiedad, ¿no? Empezó con taquicardia, dificultad respiratoria, ¿no? Que nos pueden llevar a un síntoma de ansiedad. Y muchas de las veces van al hospital, le sacan su prueba rápida negativa, ¿no? Pero sin embargo ya estuvieron en contacto, inclusive estuvieron en contacto con la persona que le saca la muestra y esa persona está sacando la muestra a todas las personas que están yendo. Entonces la probabilidad de contagio ahí es alta.
Por eso no se recomienda ir. No se recomienda ir. Si el paciente presenta signos de alarma o presenta un cuadro moderado o severo, referirlo automáticamente, ¿no? No hay que ser héroes en un primer nivel de atención, no tenemos muchas herramientas para poder trabajarla a un paciente, ¿no? Algunos establecimientos puedan que de repente tengan oxígeno, iniciar oxigenoterapia para mantener la saturación por encima del 92%, o de repente en la altura, pues, mantener una saturación adecuada de acuerdo a su frecuencia respiratoria o diciéndole al paciente si está calmado, ¿no? Porque el mismo paciente se da cuenta, ¿no? Apenas lo pones el oxígeno, el paciente se va calmando, ¿no? Que puedes iniciar con cánula binasal, a 1 litro, de hasta 5 litros podrías iniciar con cánula binasal, ¿no? Posteriormente, pues ya cuando la dificultad respiratoria es más marcada, cuando posiblemente este paciente venga con una saturación por debajo del 85%, una frecuencia respiratoria por encima de 35, ¿no? Entonces esta persona posiblemente ya no necesita una cánula binasal, necesitará pues una máscara de reservorio, ¿no? Que concentra la mayor cantidad de oxígeno, ¿no? Que acá podemos utilizar de 6 litros hasta 15 litros, hasta llevarlo al segundo nivel o al tercer nivel de atención para que ahí le hagan sus exámenes y tenga un tratamiento adecuado, ¿no? Nosotros solamente en el primer nivel de atención es identificarlo al paciente, ver si tiene síntomas leves o moderados o severos. Si tiene síntomas moderados o severos, hay que referirlo al hospital, ¿no? Hay que referirlo por emergencia, se coordina con SAMU. Ahora, en realidad, pues, tanto es la demanda hasta que el mismo SAMU está congestionado. Ya muchos, pero acá hay que tener mucho cuidado en referir a los pacientes solos, ¿ya? Acá si el paciente está en condiciones de ser trasladado, se debería de trasladar en una ambulancia, ¿no? Muchos colegas agarran y dicen, no, agarra un taxi, ándate, ¿no? Y que en realidad no queda otra, pues no queda otra, porque no hay ambulancia, pero supongamos que el paciente muera en el camino, ¿no? Ahí el único responsable, ¿quién va a ser? El médico, porque el médico está autorizando esa salida, ¿ya? Entonces ahí para protegernos, ¿qué se tiene que hacer? Es, ¿no? El alta voluntaria, ¿no? Retiro voluntario del paciente del primer nivel de atención y a ellos que vean, ¿no? Previamente se le explica al paciente, ¿no? Que no hay ambulancia para poderlo trasladar, sin embargo podría agarrar un taxi, su propia movilidad, pero siempre y cuando firme un documento, ¿no? En todo caso, pues si no si se niega a firmar, pues esperar, ¿no? A esperar que llegue una ambulancia, comunicamos a la jefatura superior, al jefe del establecimiento, y el jefe del establecimiento pues ya tomará las medidas adecuadas. Pero nunca autorizarle al paciente que se vaya por sí solo, así que el paciente haya firmado algún documento, ¿no? Ya, el médico responsable de la atención confirma la definición del caso, realiza la anamnesis y el examen clínico, identifica factores de riesgo, signos de alarma y realiza la clasificación de la severidad, leve, moderado o severo. Ya hemos visto cuál es la clasificación de leve moderado para definir el caso correspondiente. Es importante la medición del nivel de saturación de oxígeno. Es muy importante conocer el basal de la saturación del oxígeno, con cuánto el paciente está iniciando y ver si es que hay dificultad respiratoria o no. Recuerden que estos pacientes de acá tienen dificultad respiratoria cuando hay una alteración por encima del 15 al 20% de los pulmones, ¿no? A veces se les saca una tomografía a unas personas que están asintomáticas, se les ha llegado a sacar alguna tomografía y se ha llegado a encontrar que inclusive tienen un daño pulmonar hasta un 20%, ¿no? Sin embargo, el paciente no tiene ninguna sintomatología. El médico responsable puede indicar tratamiento sintomático o específico para casos leves, de acuerdo a la evaluación individual. Como les dije, el tratamiento en el primer nivel de atención en los casos leves es siempre y cuando el paciente tenga factores de riesgo. Si no tiene factores de riesgo, no está indicado ni la ivermectina ni la hidroxicloroquina. ¿Por qué? Porque recuerden, del 100% que hacen la enfermedad, 80% de personas no van a necesitar hospitalización. El 80% de personas no van a necesitar hospitalización. O sea, de cada 10 personas que nos vengan, 2 personas van a necesitar hospitalizarse. Y las otras 8, su mismo organismo, su respuesta inmune, su sistema inmunológico, va a luchar contra el virus y lo va a vencer. Y no va a necesitar hospitalizarse. ¿Ya? Si el médico responsable considera iniciar
tratamiento específico, este debe ser indicado inmediatamente. Se recomienda que el personal de salud inicie y supervise la primera dosis de tratamiento en el establecimiento de salud. Se debe completar la ficha de seguimiento clínico a través del sistema integrado por COVID, del SIS-COVID. Hay un sistema integrado del SIS-COVID donde todos los médicos tienen que tener acceso. Si es que no tienen, a través de su jefatura pueden solicitarlo al MINSA para que le den un usuario y ahí puedan ingresar, ¿no? Este sistema SIS-COVID pues ingresa los diagnósticos, la evolución, el tratamiento del paciente, para que en otro establecimiento, si es que este paciente fuera a otro establecimiento de salud, el otro profesional de salud pueda visualizar lo que se le administró, si prueba rápida salió positiva o negativa, o de repente está pendiente de un hisopado, ¿no? Reportarle al responsable de epidemiología para efectos de notificación y vigilancia. El reporte es automático, al momento es el reporte, por si acaso el coronavirus. Se debe informar a la DIR y DIRESA, bueno, eso ya es a otros niveles. Los centros de aislamiento temporal. Los centros de aislamiento temporal y seguimiento, en un inicio pues aparecieron para que el paciente continúe lo que es con la cuarentena o el aislamiento domiciliario, ya que las personas no tenían un lugar adecuado para continuar con el aislamiento domiciliario. Entonces la probabilidad de que puedan contagiar a sus familiares era alta. Entonces se sugirió pues que se cree un centro de aislamiento temporal, ¿no? Aquí en Lima, por ejemplo, existe lo que es la Vía Panamericana, ¿no? En la cual pues se están utilizando los ambientes para las personas que continúen con su tratamiento en vía oral, de vía oral. En un inicio no aceptaban pacientes con oxígeno, ¿ya? En un inicio, pero posteriormente, debido a la necesidad a los hospitales cercanos que están muy saturados, y llámese el Hospital de Emergencia de Villa El Salvador, Hospital de María Auxiliadora, ¿no? Están muy saturados, entonces se necesita dar el alta pronta. Entonces, muchas de las veces los familiares no quieren aceptar a sus familiares. ¿Por qué? Al alta, no quieren aceptarlo. ¿Por qué? Porque tienen el temor de que contagien a sus demás familiares. No, te dicen, yo vivo con mi papá, no, que mi papá tiene 70 años, no, que mi mamá, no, que mi hijo. Entonces, eso es una dificultad para dar el alta al paciente. Entonces, se creó los centros de aislamiento temporal para que el paciente vaya y continúe su tratamiento. Pero actualmente ya este centro de aislamiento temporal ya están aceptando, ya están aceptando pacientes con oxígeno. Eso quiere decir que pacientes que están con destete de oxígeno, que cada día ha disminuido el aporte de oxígeno suplementario, ¿no? De repente inició con máscara reservorio 15 litros, luego bajó a 10 litros, a 6 litros, luego cánula binasal a 5 o 4 litros. ¿No? Entonces, estos centros de aislamiento temporal aceptan a pacientes como máximo hasta 4 litros con cánula binasal, pero saturando siempre por encima del 95%. Y sin comorbilidades, ¿no? Sin comorbilidades, o sea, que aquel paciente que, por ejemplo, tenga una diabetes y esté con un tratamiento con insulina, no lo van a aceptar. ¿No? O de repente a un paciente con antecedente de una isquemia cerebral o un infarto cerebral, tampoco lo van a aceptar. Y de repente un paciente con un antecedente de insuficiencia renal crónica, no lo van a aceptar. Entonces ahí tratan de tener a pacientes que no tengan factores de riesgo. E inclusive aceptan pacientes hasta los 60 años nada más. Ya no aceptan pacientes mayores de los 60 años. Ya, continuemos al siguiente. Los equipos de respuesta rápida para la atención. Con la finalidad de fortalecer el acceso oportuno a la atención y el tratamiento de los casos del equipo de respuesta rápida, organizado por las DIRIS, DIRESA, GERESA, y que cuenten con médicos, pueden realizar una evaluación clínica en casos de COVID de acuerdo a las siguientes consideraciones. El médico del equipo de la respuesta rápida es el responsable de la atención del paciente. La visita domiciliaria debe ser coordinada y acordada previamente con el paciente. Se les llama por vía telefónica, se les dice que si es que van a estar o no, porque muchas de las veces el paciente no se encuentra en lugar de estar guardando aislamiento domiciliario, de repente se dedica al comercio y se está yendo a su trabajo, ¿no? Durante la visita domiciliaria, el equipo evaluador debe contar con el EPP adecuado para evaluar a los pacientes: respirador N95, mandilón, gorros, lentes protectores y guantes, así como estar capacitados en el uso y disposición de estos al finalizar la evaluación del paciente. Ya, anteriormente no se recomendaba el uso de una mascarilla, de un respirador N95. Ya actualmente, según esta normativa, ya está cambiando, ¿no? Ya se tiene que utilizar un respirador N95.
Antes de ingresar al domicilio del personal que va a realizar la atención, debe colocarse adecuadamente el equipo de protección personal. Se debe ingresar con el material indispensable para la atención del paciente: estetoscopio, tensiómetro, oxímetro de pulso, termómetro, láser, los cuales deben ser previamente desinfectados. La entrevista se realiza de manera orientada, guardando una distancia mínima. En realidad, pues el tiempo que debemos estar con el paciente debe ser la menor cantidad. En el servicio de hospitalización es igual. El contacto con el paciente debe ser el menor tiempo posible, ¿ya? Y siempre, y al momento de evaluarlo, pues darle la espalda al paciente, no hay que estar frente a frente con el paciente, ¿ya? Para disminuir la probabilidad de contagio. El médico puede indicar tratamiento asintomático o específico dependiendo del caso, si son casos leves con síntomas con factores de riesgo. Si el médico considera iniciar tratamiento específico, este debe ser iniciado inmediatamente. Si el paciente presenta signos de alarma o se trata de un caso moderado o severo, coordinar con SAMU. La misma ley lo dice, ¿no? Si el médico o el personal de salud está haciendo la visita domiciliaria y ve que la persona se está complicando, ya no es una infección leve, sino ya es una infección moderada, entonces se tiene que referir a este paciente a un centro hospitalario donde pueda tener una atención adecuada y oportuna. La visita domiciliaria incluye la evaluación de la familia, exacto. No solamente se evalúa al paciente, se tiene que evaluar a toda la familia, aquella persona que presenta síntomas respiratorios, ¿ya? Con la consejería es muy importante acá, ¿no? Decirle que el paciente tiene que tener las ventanas abiertas, ¿no? Para que fluya el aire, sus propios utensilios. Se recomienda el baño, pues, que sea de uso personal. Si es el baño de uso compartido, cada vez que esta persona ingresa, pues, se tiene que desinfectar, ¿no? Se debe educar a los pacientes y a sus familias sobre la identificación oportuna de signos de alarma, ¿no? Identificar, decirle al paciente cuáles son los signos de alarma, ¿no? La dificultad para respirar, si la dificultad para respirar es un signo de alarma, la fiebre persistente, más de 3 días, por ejemplo, ¿no? Es un signo de alarma. Al terminar la evaluación, el personal se retira de la vivienda y procede a retirarse el PP teniendo en cuenta los procedimientos de bioseguridad, ¿no? Anteriormente, pues, al ingresar muchas de las veces ingresaban, pues, ya cambiados el personal de salud, ¿no? Pero bueno, lo que ahora se recomienda es eh, ponerse el EPP dentro de la casa, solicitar un ambiente adecuado, ventilado, y ponerse el EPP dentro de la casa. Ya, luego que te pones el EPP, se evalúa al paciente y terminando la evaluación también te sacas retirarse el EPP dentro de la casa. Y ese EPP se tiene que desechar, se tiene que eliminar completamente porque vas a ir a evaluar a otro paciente. Y ahí ese EPP tiene que estar limpio, no tiene que estar con virus. Aquí es el problema, ¿no? Cuando utilizan el mismo EPP para ir a evaluar a otro paciente. Y supongamos que vas a ir a evaluar a otro paciente y el otro paciente, si bien es cierto, tiene coronavirus, pero ya está de salida, ya está sintomático, ustedes pueden llevar el virus en su ropa si es que llevan el mismo EPP. Por eso se debe cambiar el EPP por cada paciente que se va a evaluar. Porque no solamente se va a evaluar al paciente, se va a evaluar a toda la familia, ¿ya? Seguimiento clínico a distancia. Habíamos dicho que hay dos tipos de seguimiento clínico, ¿no? El seguimiento clínico a distancia y el seguimiento clínico presencial. El seguimiento clínico a distancia puede estar recomendado a aquellas personas que no tienen factores de riesgo, ¿no? Se le hace llamadas o aquellas personas que tienen factores de riesgo, aparte que se le hace el seguimiento clínico a distancia, también se le hace el seguimiento clínico presencial. Las personas que han salido de hospitalización, por ejemplo, también se le tiene que hacer un seguimiento clínico, ¿no? Este deberá ser realizado por médicos. En el contexto de la pandemia se recomienda que esta actividad sea realizada por médicos que no puedan atender casos COVID. Se realiza todos los casos leves con o sin factores de riesgo, ya en aislamiento domiciliario y a sus contactos, así como a casos hospitalizados que han sido dados de alta. La frecuencia de seguimiento a distancia es cada 24 horas. O sea, todos los días se tiene que hacer la llamada, ¿no? Aquí, miren, por favor, tengan en cuenta este punto, ¿ya? Se realiza a todos los casos leves, con o sin factores de riesgo.
en aislamiento domiciliario, dice, en aislamiento domiciliario, no dice cuarentena, en aislamiento domiciliario, y a sus contactos, así como a casos hospitalizados que han sido dados de alta. El objetivo del seguimiento clínico a distancia es identificar oportunamente los signos de alarma. En el caso de mantener un registro de los contactos e identificar en ellos signos y síntomas respiratorios. El seguimiento a distancia se realiza por 14 días después del inicio de los síntomas y a sus contactos, hasta 14 días después del inicio de los síntomas. De ser el caso y en base a la evaluación individual, el médico tratante puede indicar tratamiento cuya receta debe ser registrada en el SIS-COVID para facilitar la entrega de tratamientos en el domicilio del paciente. El seguimiento clínico a distancia del caso y sus contactos deben ser registrados en el aplicativo informático, en el SIS-COVID. Seguimiento clínico presencial. Nosotros tenemos dos tipos de seguimiento, el seguimiento clínico a distancia y el seguimiento clínico presencial. El seguimiento clínico presencial es realizado por un equipo de trabajo conformado por un médico u otro profesional de salud, de no ser posible, un personal técnico y un conductor. El seguimiento clínico presencial a través de la visita domiciliaria se realizará en casos leves con factores de riesgo, dice. En casos leves con factores de riesgo. Y los casos leves sin factores de riesgo no se necesita hacer seguimiento clínico presencial, ¿no? Y en pacientes sospechosos y confirmados, hospitalizados que han sido dados de alta. La frecuencia es cada 72 horas o antes, si la evolución clínica lo requiere. Toda visita domiciliaria se debe consignar en el aplicativo informático. Durante la visita domiciliaria el equipo evaluador, bueno, es lo mismo, ¿no? Contener su respirador N95, su mandilón, su gorro, su protector y sus guantes, ¿no? Educar a los pacientes y a su familia sobre la identificación oportuna de los signos de alarma, dificultad para respirar, fiebre mayor a 2 días. Se debe dar indicaciones precisas en cuanto a la toma de funciones vitales, temperatura, frecuencia respiratoria, el uso de oxímetros, si es que tuviera el familiar, de no ver sus basales. Es muy importante, si la familia tiene su pulsioxímetro, es muy importante, pues, ¿no? Porque ahí nos va a determinar con mayor confianza, determinar en qué momento su saturación disminuye, ¿no? Una saturación menor del 95%, pues ya estamos ante un signo de alarma. Entonces el paciente ya tiene que ser referido a un hospital. Si el médico considera indicar tratamiento específico, este debe ser indicado inmediatamente. La visita domiciliaria incluye la evaluación de la familia. El alta del paciente está a cargo del médico responsable de la atención del caso. De los trabajadores de salud. En el contexto de la actual pandemia se evidencia un alto riesgo de transmisión de los establecimientos de salud. Asimismo, los trabajadores de salud que atienden casos de COVID presentan un riesgo alto y muy alto de exposición, por lo cual es necesario fortalecer las medidas de prevención y priorizar la detección de oportuna de COVID-19 en los trabajadores de salud. Ya, acá les voy a explicar. Según la normativa de lo que es la vigilancia y prevención y control de COVID-19, existen 4 riesgos. Existen 4 riesgos de la exposición. En la exposición, acá está, presentan riesgo muy alto de exposición o un riesgo alto de exposición. Ya son 4 riesgos. El muy alto de exposición y el alto riesgo, que es para el personal de salud, para las personas que atienden pacientes, para todo tipo de personas que atienden pacientes. ¿Ya? Y existen los otros 2 riesgos, el riesgo mediano y riesgo bajo a la exposición. Ahora, ¿quién es la persona con muy alto grado de exposición? Ya muy alto riesgo de exposición. Muy alto riesgo de exposición y son aquellas personas que trabajan en la producción, en los ambientes donde se producen aerosoles. Por ejemplo, ¿no? La UCI, no Traumachoc, ¿no? En los lugares donde se realizan los procedimientos. Por ejemplo, un RCP, ese ambiente ya se transforma las personas que están ahí ya se transforman en un muy alto riesgo. Por ejemplo, los vigilantes que trabajan en el hospital, ya ellos, al no estar expuestos en áreas de aerosoles, son considerados como alto riesgo porque trabajan en un hospital, tienen contacto con los pacientes.
Por ejemplo, el servicio de las personas que trabajan para limpieza, ellos tienen, dependiendo del área donde ellos laboren, si es que trabajan en el área de UCI, en el área de Tramachón, el personal de limpieza va a ser considerado de muy alto riesgo, ¿ya? Eh, el personal administrativo, es considerado de alto riesgo, ¿ya? Es de alto riesgo. Ahora, el personal administrativo, si es que no tienen contacto con médicos, si es que no tienen contacto con alguna persona que trabaje en el área asistencial, si el área está totalmente diferenciada, ahí sería alto riesgo, ¿no? Alto riesgo. Perdón, mediano riesgo. En el mediano riesgo y en el bajo riesgo, en el mediano riesgo son aquellas personas que tienen contacto con otras personas. Por ejemplo, las cajeras, las personas que venden en el mercado, están en contacto con otras personas. Y el bajo riesgo, aquellas personas que no tienen, que su trabajo no les permite estar en contacto con otras personas. Por ejemplo, el bajo riesgo, por ejemplo, es un gerente, ¿no? Que está solo en su oficina, ¿no? Entonces no tiene contacto con nadie, ¿ya? Por ejemplo, algunos soldadores, ¿no? Que trabajan lejos, ¿no? Soldadores. Muy bajo riesgo, pero aquellas personas que atienden al público en general tienen el factor de riesgo de mediano riesgo. Entonces los trabajadores de salud, todo tipo de trabajadores de salud, o bien es de alto riesgo, o de muy alto riesgo, o de alto riesgo. Ya se debe implementar la vigilancia de salud ocupacional específica a personas de salud que participan en la atención del caso COVID-19. Todo trabajador de salud deberá ser vacunado contra la influenza y el neumococo. A estas alturas, todo personal ya debería estar vacunado ya a estas alturas. El personal de salud que tenga factores de riesgo no debe participar en la atención directa de pacientes sospechosos, probables o confirmados. En trabajadores de salud asintomáticos que atiendan casos COVID se realizará el tamizaje con una prueba rápida, y ya vamos a ver más adelante cómo es el tamizaje. El personal de salud que atienda casos COVID deberá usar el equipo de protección de acuerdo al riesgo según lo dispuesto en la anexo de recomendaciones del tipo EPP. Entonces acá tenemos un anexo, ¿ya? Este anexo, por favor, atentos todos, por favor, para poder tener unas ideas más claras. Ya, detectamos un caso leve, ¿ya? Un caso leve, sospechoso caso leve. ¿Qué dice acá? Prueba de laboratorio y manejo de casos leves. Caso leve. Prueba rápida para COVID. Es una prueba rápida. Reactiva. Aislamiento domiciliario. Ya, ojo, aislamiento domiciliario. No se habla de cuarentena, porque recuerden que la cuarentena se habla cuando la persona tuvo contacto con una persona que tuvo el COVID, pero no está haciendo los síntomas. No está haciendo los síntomas, o la prueba rápida salió negativa. Ya, entonces, la cuarentena es para aquella persona sana, pero tuvo contacto con alguien que tuvo el virus. ¿Ya? En cambio, aislamiento domiciliario es para la persona ya sintomática. Aislamiento domiciliario por 14 días o en el centro de aislamiento temporal para seguimiento, ¿no? Seguimiento clínico, y ya hemos visto, hay dos tipos de seguimiento clínico a distancia y seguimiento clínico presencial. ¿Y qué depende uno de la otra? Los factores de riesgo. Si son con factor de riesgo, se tiene que hacer tanto el seguimiento clínico a distancia y presencial. Pero ¿y si no tiene factores de riesgo? Solamente el seguimiento clínico a distancia, ¿no? Por vía telefónica. Considerar tratamiento si hay factor de riesgo. Entonces, el tratamiento solamente se da a aquellas personas que tienen factores de riesgo. Ya. ¿Y qué pasa si la prueba me sale no reactiva o la prueba me sale negativa? Si es caso leve sin factor de riesgo, no es necesario sacar una prueba. Ya, no es necesario sacar una nueva prueba rápida o sacar un PCR. Entonces, ¿qué dice acá? Aislamiento domiciliario por 14 días y seguimiento clínico. Seguimiento clínico sin factores de riesgo sería seguimiento clínico a distancia.
a distancia. Pero ¿qué pasa si esta paciente que me salió no reactivo, que es sospechoso, un caso leve, tiene factores de riesgo? ¿Ya? Si es que tiene factores de riesgo, a esta persona ya se le tiene que enviar lo que es el hisopado nasal, el hisopado nasofaringio, a través de la prueba de PCR, ¿no? Reacción de cadena polimerasa de la transcriptasa reversa, ¿no? O reversa. Si sale negativo, no me dice que tampoco no tenga la enfermedad, ¿eh? Entonces dice, aislamiento domiciliario por 14 días. Aislamiento domiciliario por 14 días, porque es un caso leve. La, de que dos pruebas me salgan negativas, no me quiere decir de que no tenga el síntoma, ¿no? De que no tenga el virus. ¿Ya? El diagnóstico es clínico, epidemiológico. Seguimiento clínico. Seguimiento clínico. Y esto es, al ser un paciente con factor de riesgo, se le hace un seguimiento clínico a distancia y un seguimiento clínico presencial. El de distancia es todos los días y el presencial es cada 24 horas, perdón, cada 72 horas. Considerar tratamiento. Ojo, mira, dice, considerar tratamiento. A pesar de tener dos pruebas negativas. Tengo una prueba rápida no reactiva y tengo una prueba molecular no reactiva. Considerar tratamiento. Eso depende de la evaluación del médico, si es que él considera iniciar tratamiento o no considera iniciar tratamiento. ¿Ya? ¿Y qué pasa si sale positivo? Si sale positivo se maneja pues como tal, ¿no? Aislamiento domiciliario por 14 días, seguimiento clínicos y considerar tratamiento si hay factores de riesgo. Como hay factores de riesgo, se inicia tratamiento. ¿Y qué le iniciamos? Y la hidroxicloroquina y le iniciamos la ivermectina, ¿no? Paracetamol también lo podemos iniciar por vía oral para la fiebre, la cefalea. ¿Alguna pregunta en este cuadro, por favor? Ya, memoricen este cuadro, por favor, ¿eh? Que estos cuadros van a ser la base para poder continuar. No hay preguntas entonces. No hay preguntas. Manejo de contactos directos. Contacto directo asintomático. Elizabeth Cárdenas nos dice, si tiene IgM positivo y IgG positivo, ¿cuánto tiempo de aislamiento? Ya, esa pregunta va a ser respuesta con lo de acá, ¿ya? Con este cuadro de acá. Dice, contacto directo asintomático de casos de COVID. Asintomático. Pero eres contacto. Estuviste en contacto con una persona que tuvo el virus, pero estás asintomático. Tu prueba rápida, si te sacas tu prueba rápida, si sale no reactiva, cuarentena por 14 días. Recuerden, mire, aquí dice acá, cuarentena. Ya no dice aislamiento domiciliario. ¿Por qué dice cuarentena? Porque eres asintomático. No tienes síntomas. Son dos términos diferentes, cuarentena y aislamiento domiciliario. Y el seguimiento clínico es a distancia, a menos que tengas un factor de riesgo. Ahora, si tu prueba rápida sale reactiva, aislamiento por 7 días, seguimiento clínico y no es necesaria prueba adicional. No es necesaria prueba adicional. Entonces, mi estimada Elizabeth, tu pregunta es, si tiene IgM más IgG, ¿cuánto tiempo de aislamiento? Ya, si es asintomático y sale reactivo, acá está reactivo, el aislamiento es por 7 días. Mire, ya no sale de cuarentena, se habla de aislamiento por 7 días porque salió reactivo, positivo. Seguimiento clínico y no es necesario prueba adicional. Te reincorporas a tu trabajo en 7 días y no hay
No existe la necesidad de volver a indicar un examen más, a menos que durante esos 7 días se haya sacado una prueba, perdón, a menos que durante esos 7 días hayan aparecido síntomas, ¿ya? Entonces, si aparecen síntomas y el manejo es diferente. Entonces, Elizabeth, esa es tu respuesta. Ahora, mi estimada Elizabeth, si es que es IgM positivo e IgG positivo, pero con síntomas, 14 días. Y se reincorpora a su trabajo en 14 días, siempre y cuando los 3 últimos días no tenga síntomas. Judy Ríos Verde nos dice, la hidrocloroquina, ya, se hace previo a un electrocardiograma, hidroxicloroquina, ¿no? Se hace previo a un electrocardiograma, ya, la hidroxicloroquina se hace previo a un electrocardiograma cuando se combina con la citromicina. ¿Por qué? Porque la citromicina potencia el poder de la hidroxicloroquina. Potencia el poder. Y esta combinación puede provocar alteraciones cardíacas. Y acá puede provocar una alteración en el segmento QT. En el segmento QT del electrocardiograma provoca una alteración del segmento QT. Y esa alteración, esa prolongación del segmento QT, que es evaluado por el cardiólogo o por el médico internista, o en todo caso por el médico general con conocimientos en el electrocardiograma, puede provocar arritmias ventriculares. Heparina sódica, ¿en qué tipo de pacientes está indicado? Ya, todo tipo de anticoagulantes, por favor, todo tipo de anticoagulantes está indicado en pacientes hospitalizados, ya, por vía parenteral. Todo, ya, ¿por qué? Porque la enfermedad moderada y severa se utiliza anticoagulantes, porque esta enfermedad provoca tromboembolismo pulmonar, es muy tromboembólica esta enfermedad. Entonces, se tienen que utilizar anticoagulantes, pero se tienen que utilizar anticoagulantes durante el periodo inflamatorio, durante la fase moderada o severa. No se debe indicar anticoagulantes en las fases leves. Viviana nos dice, si sale IgM y es asintomática, ¿y después de qué tiempo se hace otra prueba? Ya, según esto, ¿qué nos dice acá? Mira, Viviana Palacios, mira qué nos dice acá. Asintomático, eres contacto, ya, salió reactivo. Aislamiento por 7 días y no es necesario prueba adicional. Entonces, ¿y después de cuánto tiempo se hace otra prueba? ¿Para qué vas a hacerte otra prueba? ¿Cuál es la necesidad de hacer otra prueba si estás asintomático? Si los anticuerpos se forman después de 5 a 7 días de estar en contacto, más 7 días son 14 días, y más el tiempo de incubación, que son algo de otros 7 días, ya pasó 21 días ya desde que tuviste contacto con el virus. Entonces no es necesario una prueba adicional, a menos de que durante esos 7 días de aislamiento tenga signos o síntomas de COVID. Elizabeth nos dice, si fuera IgM negativo e IgG positivo, asintomático, ¿cuánto tiempo dura el aislamiento? Ya, Elizabeth, esto es relativo. Ya, esto acá lo define el médico, ya, o la persona que esté evaluando. Según la normativa, no nos hablan de un IgM positivo o un IgG positivo, un IgM negativo y un IgG positivo. Ya nos hablan de los dos. O sea, nos dice es reactiva. Y para que sea reactiva, basta que una de las dos sea positiva. Ya, según normativa, se tienen que ir a aislamientos por 7 días. Según normativa. Porque basta que una de las dos me salga positiva para que sea reactiva. ¿Ya? Entonces, según la norma, se va por 7 días. Sin embargo, según los conocimientos que tengo, según lo que se ha leído, según lo que están manejando los médicos ocupacionales, los médicos de personal, ese trabajador que sale IgM negativo y nos sale IgG positivo y está sintomático, se reincorpora automáticamente a su trabajo, no necesita un tiempo de aislamiento. ¿Ya? Viviana Palacios Vázquez nos dice, o sea, ya no es necesaria otra prueba. Exacto, Viviana Palacios, ya no es necesaria otra prueba. Así dice la normativa, acá está. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, por favor?
María nos dice, si sale IgG positivo y es asintomático, y si es asintomático, IgG positivo ya se recuperó, pues ya está en la fase final está en la fase final de la enfermedad. Ya no es necesaria otra prueba. No, no, mi estimada María, ya no necesita otra prueba. Para el alta no se necesita otra prueba. Y en esta etapa contagiosa y quedan, no, en realidad, mira, primero me dices, si sale positivo, asintomático, ya no es necesaria otra prueba. Coma, en esta etapa es contagiosa, en la etapa es contagiosa cuando sale IgG positivo, si es asintomática ya no es contagiosa ya. La probabilidad disminuye, ¿ya? La probabilidad disminuye en aquellas personas que son asintomáticos. Por eso se reincorporan automáticamente al trabajo. Pero según una normativa, no nos habla de un IgM positivo o un IgG positivo. Basta que nos salga cualquiera de las dos positivas para poder considerarla positivo. María nos dice, Viviana Palacios nos dice, a ver, espérate, vamos a leer. Ya, María nos dice, ¿quedan algunas secuelas? No, lo dudo que queden algunas secuelas. ¿Por qué? Porque esta persona fue asintomática, no tuvo ningún síntoma. Entonces, la secuela que haya quedado no va a reflejar ningún tipo de secuela. Aunque recuerden que es una enfermedad nueva, que está en estudio. Todos los días salen estudios de esta enfermedad. Mireia nos dice, si sale positivo y no tiene síntomas, ¿cuántos días de aislamiento sería? 7 días. 7 días, acá dice, aislamiento por 7 días. Si sale Mireia ¿y para qué? Mira, ¿qué dice acá Mireia? ¿Qué dice acá? Contacto directo asintomático, ¿no? Y no tiene síntomas, es asintomático. Si sale positivo, acá reactivo. ¿Cuánto? Aislamiento por 7 días. Muy bien. Viviana Palacios nos dice, pero ¿a qué se debe el dolor de espalda y la parte lumbar? Ah, el dolor de espalda, la parte lumbar es otra cosa, ¿ya? Puede ser por una escoliosis, puede ser incluso hasta por una infección urinaria, ¿no? Pero la parte dorsal de los pulmones, eso sí se debe pues a la propia infección del virus, ¿no? Al proceso inflamatorio, a la acumulación de un exudado que puede haber ahí a nivel alveolar. María nos dice, si una persona es positiva y su pareja sale negativo a la prueba rápida en 2 ocasiones, ya, pero ¿cuál sería la pregunta, María? Si una persona es positiva y su pareja sale negativo a la prueba rápida en 2 ocasiones, de que me salga 2 pruebas rápidas negativas, eso no quiere decir que no tenga la enfermedad, ¿ya? Ahora, si es asintomático, solamente es aislamiento por 7 días o cuarentena por 7 días, porque es asintomático y la prueba rápida está saliendo negativa. Ya, ¿y por qué sacarse por la segunda prueba? ¿No? Acá se tiene que evaluar que su pareja esté de alta. Desde el día que su pareja está de alta, y dependiendo el tipo de infección que haya hecho la pareja, que puede ser leve, moderada o severa. Si su pareja ha hecho una infección severa que terminó de un UCI y va a su casa, ese todavía puede contagiar, ¿no? Entonces, de repente no se contagió en el primer contacto, cuando recién la pareja se estaba poniendo mal, pero sí puede contagiarse después del segundo contacto, cuando viene de alta. Elizabeth nos dice, pueden salir una prueba rápida positiva la primera vez y la segunda negativa, ambos IgM, IgG, tuvo o no el virus, pero volver a contagiarse, puede volver a contagiarse en realidad, mira, sacarse una prueba rápida, eso es un tamizaje, son como las pruebas de VIH, que lo pueden realizar cualquier persona que esté capacitada. ¿Ya? Los tamizajes en VIH lo pueden realizar hasta donde no hay ningún médico, ¿no? En los establecimientos de salud puestos a nivel 1-1, ¿no? Los centros de salud los puestos de salud que están muy alejados, ¿ya? Entonces, para eso se crearon los tamizajes. Y esta prueba de acá es un tamizaje, que lo puede realizar cualquier persona. Ahora, de que me salga positivo y luego negativo, ¿para qué? ¿Cuál sería la ayuda clínica? ¿Para qué me serviría a mí? No me serviría nada si la persona está sintomático, primero salió positivo, luego negativo, y ¿para qué sacarle una segunda prueba si sintomatológicamente está bien?
No se ha complicado durante los últimos 7 días. ¿Puede volver a contagiarse? No, no sabemos si puede volver a contagiarse. ¿Por qué? Porque recuerden que este es un virus ARN. El virus ARN da una inmunidad temporal. No sabemos hasta cuánto puede durar la inmunidad de este virus. Puede ser 1 mes, 2 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, un año. No sabemos, pero de que va a ser la inmunidad temporal, va a ser la inmunidad. ¿La persona puede volver a contagiarse? No lo sabemos. Agustina nos dice, buenos días, una pregunta, paciente que se automedica con ivermectina pensando que sospecha que tiene COVID-19 sin haberse sacado pruebas, ¿qué puede pasar? Ya, ¿qué puede pasar cuando en realidad, pues, qué es lo que la ivermectina, pues, está indicado? Como les digo, la ivermectina está indicado en personas positivas con factores de riesgo. ¿Ya? La ivermectina, lo que hace la ivermectina, pues, es que el virus no ingresa a la célula. Y si lo tomas como profiláctico, ¿qué va a evitar? ¿No? ¿Qué va a evitar? Si la ivermectina lo que va a hacer es que el virus ya no se replique. ¿No? La replicación en los seres vivos se llama reproducción. No, en los virus es replicación, ellos se replican. No, entonces la ivermectina bloquea la replicación y el virus ya no se replica. Ya, pero si es que le das cuando no tiene, si le das la ivermectina cuando no tiene el virus, ¿qué va a bloquear la ivermectina? No va a bloquear nada. Más bien, si que tiene algún tipo de parásitos, matará a esos parásitos. Pues. Es el mal uso de los medicamentos, pues. Está haciendo el mal uso de los medicamentos. Helling nos dice, buenos días, el manejo del caso del niño es igual, sí, dependiendo del peso, ¿ya? Pero recuerden que con mucho cuidado en los niños menores de 2 años, ya se recomienda que lo vea un pediatra, siempre y cuando tenga algún factor de riesgo, recuerden, el tratamiento es con factores de riesgo, sin factores de riesgo no se recomienda tratamiento, ya está claro, ya. Judith nos dice, no se escucha, Judith Ríos, Judith, posiblemente en el lado inferior izquierdo hay un micrófono, tienes que activarlo eso porque me parece que los demás sí me están escuchando. ¿Me están escuchando los demás? Sí, ya, muy bien. Continuemos. Margarita nos dice, buen día, sobre el tratamiento del dióxido de cloro, ¿tiene consecuencias de efectos adversos? Sí, puede provocar la muerte, insuficiencia hepática, daño hepático, daño renal. Ya no está recomendado, no existen los estudios con rigurosidad para este tipo de uso del dióxido de cloro, ¿no? No se debe utilizar el dióxido de cloro. Es una medicina alternativa a lo que se está utilizando, ¿no? Pero no se debe utilizar. Ningún estudio científico lo avala el uso de dióxido de cloro, ¿no? Es como, por ejemplo, yo diría, ¿no? La uña de gato cura el cáncer, ¿no? ¿Qué estudio lo avala que va a curar el cáncer? ¿Cómo sabemos? ¿Cuántas dosis vas a utilizar de uña de gato? ¿1 kilo, 2 kilos? ¿Cómo lo va a servir? Que el ajo es bueno para la vía respiratoria. ¿Y cuánto de ajo vas a usar? ¿Cuántas dosis? ¿2 pepas? ¿2 pepas de ajo cada 8 horas? ¿Ya? ¿2 pepas o 3 pepas? ¿Cómo vas a usar? Si el tratamiento tiene que ser por dosis. ¿Cuántas dosis vas a usar? ¿1 kilo de ajos? No vas a usar. El dióxido de cloro es lo mismo. ¿Cuánto vas a usar? Según ellos han hecho investigaciones, pero ¿cuáles son sus investigaciones? Si hay dolor de espalda, es necesario sacarse una placa a pesar de que salió IgG reactivo asintomático. Si tiene factor de riesgo, sí, hay que sacarle una placa. Si no tiene factor de riesgo, hay que evaluar otro tipo de causa, que puede ser una escoliosis, ¿no? Muy bien, Janet nos dice, ¿se puede dar ivermectina a un niño de 7 años por precaución? ¿Tendría algún factor de adverso? No, no se debería dar, ya, por favor, ya, que quede claro. Ya, este tratamiento de acá, el tratamiento está indicado con factores de riesgo. Acá, vamos a regresar a una página. Vamos a retroceder acá.
Ya, la ivermectina, dosis única, hidroxicloroquina 7 días. Ya, la ivermectina, mira, en niños de 15 a 25 kilogramos. ¿Ya? Igualito, una gota por kilo. Pero siempre y cuando tengan factores de riesgo. ¿Qué dice acá? Que, mira, ¿qué dice acá? No se recomienda tratamientos específicos para casos leves sin factores de riesgo. ¿Ya? Por favor, no usen la ivermectina, no usen la citromicina, no usen la warfarina, sin factores de riesgo, dice. Ya, por favor, que eso quede claro. Elizabeth tendría que salir IgG positivo de una prueba rápida para saber que creó anticuerpos o no necesariamente. Es que, Elizabeth, algunas personas le saca su prueba rápida ahorita lo sacas y sale positivo, ¿ya? Y en 2 semanas lo sacas y sale negativo a los dos. ¿Ya? Entonces, en realidad no sabemos si formó anticuerpos o no formó anticuerpos, porque tenemos que evaluar la sensibilidad y la especificidad de la prueba, tenemos que evaluar la pericia de la persona, si le sacó bien el examen, si leyó bien el examen o no, pero en realidad, en salud pública no nos importaría ese resultado, ¿ya? Porque si la persona es asintomática y me sale IgG positivo, o IgM positivo y es asintomático, 7 días de descanso y posteriormente ya no va a volver a contagiar, ya. María nos dice, a un niño de 10 años con triglicéridos altos se puede dar ivermectina como preventivo. No, tampoco se debe dar. Para algunos factores de riesgo, nada más. Ya hemos visto cuáles son los factores de riesgo. Ya a menos que este niño de acá tenga algún tipo de obesidad. Si el niño de 10 años tiene algún tipo de obesidad, sí hay que darle la ivermectina, ¿no? Pero no, luego la hipertrigliceridemia no es un factor de riesgo para COVID. Ya, sigamos, ya. Ya, este es tamizaje para COVID-19 en trabajadores de salud asintomáticos, ¿ya? Asintomáticos, ¿ya? Trabajador en riesgo alto y muy alta exposición, ya me había dicho, ¿no? El trabajador de salud, el personal de salud, o bien tiene un riesgo alto o muy alto riesgo de exposición. ¿Qué pasa si la prueba rápida me sale no reactiva? Continúa en el trabajo, sigue trabajando normal, y cada cuánto tiempo se hace repetir la prueba rápida en 2 semanas. Entonces, cada dos semanas se tiene que hacer su prueba rápida. Pero recuerden que es asintomáticos. ¿Ya? Asintomáticos estamos hablando. Y si fuera asintomático, se maneja como el caso anterior, como persona asintomática. Ya. Prueba rápida para COVID reactiva. ¿Qué pasa si salió reactiva? Ya, aislamiento por 1 semana y seguimiento. Se aísla 1 semana y se hace seguimiento. Si continúa asintomático, se reincorpora al completar el aislamiento. Si continúa asintomático, se reincorpora al completar el aislamiento. Si presenta síntomas, se maneja como caso. No es necesaria prueba adicional. Acá igualito, no es necesaria prueba adicional. Ya. Edith nos dice, buenos días, una persona que estuvo con COVID-19 moderado y hospitalizado, y ya pasaron 2 meses que le dieron de alta y le sigue doliendo la espalda. ¿Hay secuela? Posiblemente sea una secuela, ¿no? Del daño del compromiso pulmonar total que haya tenido. Acá pues se tiene que evaluar cuánto compromiso pulmonar hubo, si fue un leve, moderado o severo. ¿Ya? De leve menor de 25%, moderado hasta el menor del 25% en realidad es considerado hasta el grado leve, ¿ya? El moderado del 25 al 50% del compromiso total es considerado un grado moderado. Del 50 al 75% es considerado severo y más del 75% es considerado crítico, ¿ya? Entonces acá, Edith, se tiene que evaluar cuánto compromiso pulmonar total hubo. Si hubo de un 50%, por encima de un 50%, estamos hablando de un compromiso severo.
Entonces, de que va a dejar secuelas, va a dejar secuelas, pero no lo sabemos todavía qué tipo de secuelas puede llevar. O de repente a un EPOC crónico, de repente posiblemente el paciente use inhaladores, no lo sabemos, solamente el tiempo lo dirá. Ya, esos son los anticuerpos. Vamos a ver cómo estamos avanzando. Ya, vamos a avanzar un poco. Eh, la prueba diagnóstica para la detección de infección por SARS-CoV-2 en relación con el inicio de los síntomas, ¿ya? Estos son los anticuerpos que se forman a nivel, después de la primera semana, se forman los anticuerpos. Las líneas puntiagudas son de los anticuerpos. El primer anticuerpo es el moradito, es el anticuerpo IgM y el IgG, ¿no? Que perdura en el tiempo. Ya en ese también existen, se ha demostrado la presencia de virus. La línea amarilla es la presencia de heces, ¿no? La celeste, pues, es un hisopado nasal, ¿ya? La línea rosada es de un lavado bronquioalveolar. Y la roja es aislamiento del virus en el tracto respiratorio. Ya. Ahora vamos a ver las preguntas, una pregunta más. Ya está, ¿no? Ya están perfectas las preguntas. Ya. Este cuadro de acá me va a resumir en realidad, pues, muchas preguntas, muchas dudas de ustedes. Por ejemplo, ¿no? En el caso sintomático, en el caso leve, el caso grave y el caso crítico. La barra roja significa que es muy transmisible, la amarilla es poco transmisible y la verde no transmisible. ¿Ya? Y por ejemplo, la persona que es asintomática, todos los grados, el primer día es no transmisible. Todos los grados. ¿Ya? Pero a partir del segundo día hasta el, hasta el quinto día prácticamente, o desde el día -5 hasta el día -3, es poco transmisible, todos los grados, miren, es poco transmisible. Pero conforme te vas acercando al inicio de los síntomas, tanto el lado grave y crítico tienen la misma cantidad de probabilidad de infectar. Es muy transmisible. ¿De acuerdo? Cómo te vas acercando al inicio de los síntomas. Sin embargo, en el cuadro asintomático está combinado poco transmisible con muy transmisible. Ya básicamente un día antes o un día después que supuestamente iniciaba los síntomas, es muy transmisible. Un día antes y un día después. Pero después de 2 días, después de 3 días, el poder de infección de este virus disminuye. Pero para que después del tercer día sea poco transmisible. Sea poco transmisible, y luego pues se combina con no transmisible, no transmisible, ¿no? Y aproximadamente del día 14 hacia adelante, se hace no transmisible. Ya desde el día que supuestamente iniciaron los síntomas, ¿no? Día 14 más los 7 días de contacto son 21 días. ¿Ya? Ahora, pero miren los anticuerpos, ¿en qué día me salen aproximadamente? El primer anticuerpo que me aparece es el IgM, que me aparece supuestamente 7 días después del inicio de los síntomas y 14 días después de haber estado en contacto con la persona. Entonces me aparece acá. Si me sacan una prueba rápida acá en el día 5, posiblemente salga negativa la prueba rápida. Pero miren, si esta IgM me sale en el día 7 acá, me sale positivo acá. Entonces, ¿cuántos días más contagiaría? Como máximo 7 días más, 14 días. Es por esta razón que al asintomático que salga prueba rápida positiva se les da una semana de descanso médico y se reintegran a su trabajo sin una prueba adicional. Que es muy diferente al grado crítico, miren, ve.
¿no? El grado crítico, conforme se va acercando el día de los síntomas, se hace totalmente muy transmisible, para posteriormente pueda transmitir la enfermedad durante todo el mes, inclusive después del mes todavía puede transmitir la enfermedad. En el grado grave, miren el grado grave, ¿no? Desde el inicio de los síntomas hasta el día 14 aproximadamente, y después del día 14 continúa todavía infectando, que es muy poco transmisible con poco transmisible. Muy transmisible con poco transmisible. A partir del día 17 ya prácticamente se hace la... Y en el grado leve, miren el grado leve hasta que, del inicio de los síntomas, hasta prácticamente una semana después del inicio de los síntomas, es muy transmisible. Desde el día 7 del inicio de los síntomas al día 14 es poco transmisible. Es por esta razón que si es leve, nos sale acá 7, ¿no? Miren, acá el día 16 más o menos está siendo no transmisible. Entonces, por esta razón, que si es leve, si estás con síntomas, ya no se te da una semana, sino 2 semanas de descanso médico. ¿Por qué? Porque estás haciendo un grado leve, ¿no? Del periodo de contagio va a aumentar, ¿ya? Entonces, este cuadrito de acá responde a sus preguntas. Y si me sale IgG positivo, mírenme. Y si me sale IgG positivo y estás asintomático, básicamente el día 11 me sale IgG positivo. La probabilidad de contagio es baja, miren, poco transmisible con no transmisible. Es muy baja la probabilidad de contagio. Por eso que el MINSA autoriza, ¿qué dice el MINSA, no? El MINSA dice, si nos sale cualquiera de los dos positivos, una semana de descanso. Ya, pero si que nos sale solamente IgG positivo, miren, acá si nos sale solamente IgG positivo, es que no vamos a estar acá. No vamos a estar acá. Posiblemente estemos por acá. Porque el IgM ya me salió negativo ya. Y si el IgM no me sale negativo, no voy a estar en el día 14, porque en el día 14 todavía se detecta el IgM. Entonces, por esta razón, es que muchos médicos de personal, muchos médicos de salud ocupacional, automáticamente se reintegran a sus labores los que salen IgG positivo. Ya, evaluación de las pruebas rápida, vamos avanzando. Esto de acá para que lo lean ustedes en casa, según el nivel de sensibilidad y especificidad de acuerdo. Esto de acá es lo que ha comprado el INS, por ejemplo, ¿no? Oriengen, ¿no? Según el rendimiento declarado de la tienda, tiene una sensibilidad de una IgM 95.7 y una IgG 91.8%. Sin embargo, el INS hace la evaluación de la misma prueba y nos sale que su IgM tiene una sensibilidad del 98.2%, o sea, mayor a lo que dice la tienda, y un IgG positivo a un 100%, o sea, mayor a lo que le dice la tienda. Eso es lo que nos dice el INS, ¿no? Y esos exámenes de acá han sido sacados en aquellos pacientes con diagnóstico positivo ¿de qué? De hisopado, o con aquellas personas que con diagnóstico epidemiológico, pero después de 7 días de haber empezado los síntomas. Entonces acá tenemos los tipos de pruebas, solamente para nombrar, para ver algunas imágenes, ustedes ya lo pueden ver con mayor detenimiento en casa, que se les va a compartir. Un resultado inválido. Este es el tubo control, el IgG y el IgM. El control, siempre el no reactivo G, ¿no? El no reactivo, ese es el control. ¿Ya? C de control, IgG, IgM. Bueno, es inválido, por ejemplo, ¿no? Está por encima, entre el IgM y IgG, ¿no? O está la línea por encima del IgG, es inválido. ¿Ya? Estas son imágenes para que ustedes puedan verificar en casa con mayor detenimiento. En cuanto a la tenacidad, hasta esta tenacidad nada más se acepta como reactivo. Inclusive hasta esta tenacidad, según las últimas guías, hay que asociarlo con lo que es los signos y síntomas del paciente. Por eso que el paciente llena una ficha epidemiológica. Si el paciente ha tenido contacto muy cercano con una paciente con COVID positivo y me sale un poco, como esto de acá, va a ser positivo, ya va a ser reactivo. Esto es muy importante para las personas que trabajan en el laboratorio. Ya, el modo de que van a sacar la prueba, ¿no? Básicamente, pues acá me parece que son algo de 10 microlitros, ¿no?
0.01 milímetros, básicamente. Se depositan en las... Sin burbuja, mira, acá se está llenando con burbuja. Una burbuja grande de acá, ¿no? Estas son imágenes para que puedan verificar. Ya, entonces, luego tenemos los diagnósticos en COVID-19. Ya, ¿hasta ahí alguna pregunta, por favor? Porque ya vamos a empezar con algunos casos. Mireya, continuemos. Mireya nos dice, si en una familia los padres salen positivos sin síntomas, o sea, está asintomático, y los hijos negativos, en el transcurso de los días pueden contagiarse, claro, pueden contagiarse, porque mira acá, bueno, ya está muy atrás, ya no hay imagen. Cuando es asintomático pueden contagiar hasta 7 días después del inicio de los síntomas. ¿Ya? O sea, sí pueden contagiarse posteriormente. Ya, entonces, ya no hay alguna pregunta, ¿no? Entonces, empecemos con esto. Los diagnósticos en COVID-19. ¿Ya por qué? ¿Cuáles son los diagnósticos más frecuentes que se van a utilizar o que vamos a utilizar? Los diagnósticos más frecuentes que vamos a utilizar son básicamente, como les digo, el diagnóstico es clínico, el diagnóstico es epidemiológico. Ya, entonces no esperemos un resultado para poder realizar el diagnóstico. Los CIE-10, Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10, nos dice de que según la OMS, los diagnósticos que se debe utilizar para el coronavirus es el B97.2, que siempre va a ser definitivo. Ya, acá está, definitivo. Siempre va a ser definitivo, el B97.2, siempre. Caso sospechoso va a ser definitivo. Para reportes, ¿ya? Para reportes. Por ejemplo, si trabajan para el CIS, en el FUA, van a tener que poner el B97.2, si es que fuera sospechoso. No presuntivo, sino definitivo, porque el diagnóstico es clínico. Ahora, si el virus si la prueba rápida sale positivo y el hisopado positivo, cualquiera de los dos exámenes sale positivo, ahí es donde nosotros podemos identificar, poner el diagnóstico virus identificado definitivo. Si el que nos sale negativo, nos ponemos el U072, virus no identificado definitivo también. Los 3 primeros diagnósticos siempre van a ser definitivos. Ya paciente con sospechas de COVID, B97.2 definitivo. Y ahora me sale la prueba rápida negativo, pongo el U07.2 definitivo. ¿Qué más? Cuando hay alteraciones de los pulmones, va a haber una hipoxemia. La hipoxemia ya nos puede reflejar ya pues que estamos ante una insuficiencia respiratoria. ¿Qué tipo de insuficiencia respiratoria hacen? Respiratoria aguda, básicamente el tipo 1, ¿no? Hipoxémica. J96.0, que es definitivo. Acá podrías poner presuntivo, ¿no? Si estás en el primer nivel de atención. Neumonía bacteriana, el J15.9, que puede ser definitivo o presuntivo. Neumonía viral, definitivo o presuntivo. Y la neumonía no especificada, ¿no? Definitivo o presuntivo. Yo particularmente pues utilizo pues lo que es la neumonía no especificada. ¿Por qué? Porque la neumonía no especificada me engloba tanto viral como bacteriana. O si no, tendrías que poner los dos tipos de neumonía, ¿no? Bacteriana y viral. Y si este paciente, pues, aparte tiene diabetes, tiene hipertensión, tienes que consignar todos los diagnósticos. Ya, entonces esto que quede claro. Entonces empezamos con el caso clínico número 1. Ya, por favor, alguien que tenga alguna sugerencia o han escuchado por ahí, lo pueden compartir, por favor, alguna experiencia muy particular. Caso clínico número 1. Paciente varón de 30 años con tiempo de enfermedad de un día. Acude por presentar fiebre con dolor faríngeo. No refiere antecedentes de importancia, no contacto con personas positivas a COVID. Paciente estuvo en casa, respetó la cuarentena, ¿no? Entonces, al examen clínico,
tenemos un examen, una frecuencia respiratoria de 18, una frecuencia cardíaca 90, una temperatura de 38.1, presión arterial 120/80, saturación de oxígeno 98%. La faringe se encontró congestiva, eritematosa, tórax y pulmones, murmullo vesicular pasa bien en ambos campos pulmonares, el resto de examen normal, y la prueba rápida que se le saca a a este paciente es negativa. Entonces, leamos nuevamente. Paciente varón de 30 años con tiempo de enfermedad de un día, acude por presentar fiebre con dolor faríngeo, no refiere antecedentes de importancia, no contacto con personas positivas a COVID, paciente estuvo en casa. Ya. Y bueno, acá tenemos el examen clínico, lo positivo de acá hay una faringe congestiva eritematosa. Ya. ¿Cuál es el diagnóstico acá, por favor? ¿Cuál es el posible diagnóstico? ¿Cuál es nuestro plan de trabajo acá? ¿Qué hacemos en el primer nivel de atención? A ver, los leo, por favor. ¿Alguien se anima a opinar? ¿Alguien dice algo? Anímense a opinar. Acá nos podemos educar. Ya, pero Glenn, recuerden que el caso probable es siempre y cuando tenga contacto. Haya tenido un contacto con una persona. El caso sospechoso, ¿no? Agustina nos dice una alergia congestiva. Podría ser, muy bien. Zoe, correcto, Zoe, muy bien. Podría ser un resfrío común, podría ser, exacto. Zoe nos dice resfrío común, exacto. Sería un caso de una faringomielitis, correcto, María. Podría ser una faringomielitis, está ahí dentro de los diagnósticos, pero un caso probable no es un caso probable. ¿Por qué? Porque el paciente estuvo en casa, respetó la cuarentena, no estuvo en contacto con alguna persona que que tenga el virus. Ya, entonces, sería un caso de faringomielitis. Mire, vemos acá. Diagnóstico, posiblemente esto de acá sea una faringitis, se manejó como una faringitis aguda. Ya lo que les estoy diciendo son casos reales que se han visto, ya se manejó como una faringitis aguda. Entonces, el tratamiento que se le da es amoxicilina más ácido clavulánico, 500-125, una tableta cada 8 horas por 7 días, su paracetamol de 500 miligramos, 2 tabletas cada 8 horas por 3 días, explicar signos de alarma, explicar higiene respiratoria, seguimiento clínico a distancia, no. ¿Por qué? Porque no es un caso sospechoso, ¿ya? Entonces, acá hay que tener mucho cuidado, no es un caso sospechoso. Y el paciente estuvo en casa, no tuvo contacto con nadie, no tiene factores de riesgo. Entonces, este acá se manejó como una faringitis aguda, que de repente podría ser otro tratamiento, podría ser, ¿no? Podría ser de repente una faringoamidalitis, de repente encontrar algunas placas bacterianas, o posiblemente hasta un resfrío común, podría haber sido, ¿no? Pero se manejó como tal, como acá, como está acá. Explicar signos de alarma, explicar higiene respiratoria, ¿ya? El caso clínico número 2. Paciente varón de 65 años, hace 10 días presentó fiebre con cefalea, que se dio con paracetamol. Hace 2 días se agrega tos seca, dificultad respiratoria a grandes esfuerzos. No refiere a antecedentes de importancia. No contacto con personas positivas a COVID. Nota, paciente trabaja en un mercado, por eso es muy importante la anamnesis, es muy importante las preguntas que se tienen que hacer a las personas. El paciente trabaja en un mercado. Entonces, al examen que tenemos, una frecuencia respiratoria de 24, una frecuencia cardíaca de 95, una temperatura de 38.1, una presión arterial de 120/80, pesa 68, saturación de oxígeno 96%. Murmullo vesicular pasa bien en base de ambos campos pulmonares, leves subcrépitos bivasales, resto de examen normal, prueba rápida positiva. Entonces acá analicemos, ¿quién puede analizar? ¿Cuál es lo rescatable de acá? Ahí está para que lo lean. Paciente varón de 65 años, hace 10 días presenta fiebre con cefalea que se dio con paracetamol, hace 2 días se agrega tos seca, dificultad respiratoria, grandes esfuerzos, no refiere a antecedentes de importancia, no contacto con personas positivas a COVID, paciente trabaja en un mercado.
Ahí está, ya. ¿Quién se anima a comentar sobre este caso? Ojo, mire lo que dice acá. Prueba rápida positivo. Prueba rápida positivo. Elizabeth nos dice, aislamiento por 14 días. Muy bien, Elizabeth, aislamiento por 14 días. Derivar al establecimiento de salud para tratamiento. Correcto, derivar al establecimiento para la salud para tratamiento y seguimiento del caso. Muy bien, Elizabeth. Eric nos dice caso confirmado, probable neumonía. Muy bien, Eric. El doctor Eric nos dice correcto, muy bien. No, es por una probable neumonía, es un caso confirmado porque salió positivo, tiene dificultad respiratoria. Mireia ya tiene COVID, caso confirmado, exacto, tiene caso confirmado. Caso leve, tratamiento y seguimiento vía telefónica y aislamiento por 14 días. Muy bien, María, pero acá faltó algo más. Ya, entonces acá, entonces tenemos acá, acá es un COVID positivo, virus identificado, ni vuelta a quedar. Entonces, ¿con factor de riesgo o sin factor de riesgo? Con factor de riesgo, ¿por qué? Porque tiene 65 años. Tiene 65 años, tiene factor de riesgo, pero tiene dificultad respiratoria, ¿ya? Tiene dificultad respiratoria, pero es a grandes esfuerzos. A grandes esfuerzos es cuando tú caminas pues una cuadra, no te cansas, ¿sí? Normal. Caminas una cuadra, 2 cuadras, no te cansas, normal. Pero a grandes esfuerzos significa que si antes caminabas una cuadra y no te cansabas, entonces ahora caminas una cuadra y ya te empiezas a agitar. Entonces es a grandes esfuerzos. Pero también hay que evaluar acá la frecuencia respiratoria, que es 24, que está por encima de 22. Pero también hay que analizar la temperatura, que está con fiebre, 38.1. Entonces, esta frecuencia respiratoria me puede reflejar a una fiebre, ¿no? Entonces, esta frecuencia respiratoria no es un marcador ahorita para yo, un marcador de un grado de un grado moderado, para decir, ¿no? Una vez que yo baje la fiebre, ahí recién evalúo la frecuencia respiratoria. Está saturando por encima del 95%. Entonces, hasta ahí podría ser un grado leve, ¿no? Entonces, vamos a ver el diagnóstico, como muchos me han dicho, ¿no? Coronavirus como causa de enfermedad, B97.2. COVID-19, virus identificado, U07.1. Exacto, ¿no? Y en tercer lugar, se podría descartar una neumonía, podría ser el plan, seguimiento clínico a distancia y presencial, justamente lo que te decía acá mi estimada María, seguimiento vía telefónica, pero no solamente es a distancia, María, también tiene que ser presencial, ¿por qué? Porque tiene un factor de riesgo, que es la edad, ¿ya? Viviana nos dice caso confirmado y contagioso, exacto, puede contagiar, ¿no? Es un caso confirmado. Completar estudios y evaluación y hospitalización. Posiblemente, ¿no? Posiblemente este paciente, pues, si tienen un hemograma, acá, por ejemplo, si tienen un hemograma, un PCR, hay que enviarle un hemograma, un PCR y una radiografía de tórax. Y viendo lo que sale, se lo podría derivar a un hospital para su atención. Ya, pero estamos en el primer nivel de atención. Ya estamos a 8 horas, a 10 horas de un establecimiento de salud de segundo o tercer nivel. Pero por ahí de repente podemos tener un hemograma, un PCR, una radiografía de todas las que tienen algunos establecimientos del 1 o 4. ¿Cómo lo iniciamos? Lo iniciamos como tal. Paracetamol, 1 gramo cada 8 horas por 3 días. Luego PRN a fiebre o cefalea. Ivermectina, 68 gotas, dosis única. Recuerden que es una gota por cada kilo de peso. Hidroxicloroquina, el primer día se le da 400 miligramos cada 12 horas vía oral. El primer día, y a partir del segundo día, 200 cada 12 por 6 días, explicar signos de alarma, explicar higiene respiratoria, aislamiento domiciliario por 14 días. Ya, acá, como les comento, la ivermectina, según la normativa, nos dice solamente dosis única, pero les digo y los vuelvo a decir, algunos hospitales, sus guías, clínicas, nos dicen, están utilizando la ivermectina hasta por 2 días, según dosis. ¿Ya? Ahora, si les envío un hemograma y sale una leucocitosis, un PCR elevado, se manda a un hospital, se deriva a un hospital para que continúe el tratamiento, una hospitalización. Pero recuerden que su saturación está en 96%, ¿no? ¿Y a cuáles son las recomendaciones que se indicarían? Las recomendaciones que se indicaría acá, ¿cuáles son? Acá están escritas. Permanecer en una habitación individual adecuadamente ventilada,
reducir el mínimo de uso de espacios compartidos, utilizar una mascarilla quirúrgica descartable durante todo el día, solo retirárselo para dormir. Ahora, si está en un ambiente donde él solamente está, es normal, se saca la mascarilla. Descansar y evitar actividades que demanden actividad física, beber líquidos de manera adecuada, cubrir mi boca cuando tose y estornude, lavarme con frecuencia las manos con agua y jabón, no ir al trabajo, de ser posible debo utilizar un baño aparte, evitar contacto con animales. Entonces, todas estas recomendaciones tienen que darle a sus pacientes, por favor. ¿Ya? Este material va a quedar para ustedes para que puedan, no solamente sea tratamiento, sino también las recomendaciones, que es muy importante. Los signos de alarma, explicar los signos de alarma, dificultad para respirar, si tiene desorientación, confusión, fiebre mayor a 38 grados que persiste más de 2 días, dolor en el pecho, coloración azulada alrededor de los labios, manos o pies, que es la cianosis, si la saturación de oxígeno disminuye, ¿no? Por debajo del 95%. Estos son los signos de alarma. Entonces, el tratamiento que se le da no solo es tratamiento farmacológico, también se le tiene que dar algunas medidas preventivas a los pacientes, a los familiares. Caso clínico 3. Paciente varón de 59 años refiere que hace 10 días presentó fiebre con dolor faríngeo. Luego se agrega tos seca, leve, con dolor torácico leve que cede con paracetamol. O presenta disnea leve. Antecedentes diabetes tipo 2 hace 3 años en tratamiento regular con metformina 850 miligramos diario. No contacto con personas positivas a COVID. Nota, pacientes personal de salud en el área no COVID. El examen, frecuencia respiratoria 22, frecuencia cardíaca 95, temperatura 37.5, presión arterial 130-80, satura 96%, pesa 80 kilos, y el examen, murmullo pasa bien en ambos campos pulmonares, leves sucrépitos bivasales, no tirajes, y su prueba rápida me sale positiva. ¿Ya? Entonces, ¿acá qué hacemos? 59 años, 10 días de enfermedad, tos seca, presenta una disnea leve, pero su saturación es de 96%, tiene diabetes hace 3 años, en tratamiento regular con metformina, no ha estado en contacto con personas positivas a COVID, pero pacientes personal de salud en área no COVID, prueba rápida positiva, a nivel de los pulmones se encuentra sus crépitos, hay una febrícula de 37.5, una frecuencia respiratoria de 22. ¿Cómo lo manejamos acá? Regreso ahí para que lean. Acá se pueden equivocar. Cuando están evaluando a un paciente, no. Ya, vamos a leer la primera pregunta, la primera respuesta que nos dice, a ver, vamos a ver. María, caso moderado confirmado con factor de riesgo. No. Por si acaso, el factor de riesgo no me decide la severidad. El factor de riesgo no me decide la severidad. Ya, entonces, Gelling, caso leve confirmado. Muy bien, Gelling. Caso leve confirmado. Entonces, por factores de tiempo, ya me paso al siguiente diagnóstico. Entonces, mira qué tenemos acá. Coronavirus. Como causa de enfermedad leve, B97.2. COVID-19, virus identificado. Y su diabetes, 11.9. ¿Qué nos dice acá, María? En el plan, es positivo, ya no necesito un hisopado. Entonces, se le podría sacar una radiografía de tórax o un TEN de tórax, dependiendo en dónde estés. ¿Ya? Porque recuerden de que esa persona tiene un factor de riesgo. Tratamiento, paracetamol, 1 gramo cada 8 horas por 3 días, luego PRN a fiebre o cefalea. Ivermectina, 80 gotas, vía oral, dosis única, un día. Pero que recuerden que se puede dar hasta 2 días, ¿ya? Eso no dice el Ministerio de Salud, no está normado. Pero algunos médicos, algunos estudios internacionales nos dicen que es mejor utilizar hasta por 2 días. Y máximo es 80 gotas. Hidroxicloroquina siempre, ¿no? El primer día 400 miligramos, vía oral, mañana y noche. Y a partir del segundo día 200 miligramos cada 2 horas por 6 días. Explicar signos de alarma. ¿Qué faltaría acá? Mariano dice, tratamiento y seguimiento presencial vía telefónica, aislamiento, caso leve. Muy bien, María. Elizabeth, aislamiento por 14 días, factor de riesgo, seguimiento telefónico, derivar el solicitamiento para tratamiento, caso leve, muy bien. Aislamiento domiciliario por 14 días, muy bien, Glenin.
¿Qué faltaría acá? Entonces vamos a ver qué faltaría acá. Hisopado nasal, sacarle un hisopado nasal, no, ¿para qué? ¿Para qué sacarle un hisopado nasal? Si ya tenemos el diagnóstico clínico y tenemos una prueba rápida, no es necesidad de sacarle un hisopado nasal. Seguimiento clínico a distancia presencial, muy bien. ¿Por qué? A distancia, porque salió positivo. Y presencial, ¿por qué? Porque tiene factor de riesgo. Higiene respiratoria, muy bien. Dale la higiene respiratoria, ¿no? Utilizar papel toalla, cubrirse con el codo, con el pliegue del codo al toser. Recomendaciones para tomar en cuenta en casa, ¿no? Lo que le dije anteriormente, un ambiente ventilado, ¿no? El uso de mascarillas, no estar en contacto en ambientes comunes. Y lo más importante acá, lo más importante es no suspender el tratamiento para su enfermedad, para su comorbilidad que tiene. Por favor, no suspender su tratamiento. Tienes que continuar con su metformina, 850 miligramos cada 24 horas, aislamiento domiciliario por 14 días. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Caso clínico número 4. Paciente varón de 70 años refiere que hace 8 días presentó tos intensa. Luego se agrega malestar general con dolor torácico moderado, que cede parcialmente con paracetamol. Hoy presenta disnea a moderados esfuerzos. A moderados esfuerzos, ¿qué quiere decir? Si tú caminabas para que te canses, caminabas una cuadra, caminabas normal, ahora caminas 50 metros y ya te cansas, ¿no? Te agitas. Si antes caminabas, subías unas escaleras normal, entonces a moderados esfuerzos, llegas al segundo piso y ya un poco cansado. Entonces, es una dificultad respiratoria a moderados esfuerzos, o clínicamente, o se puede decir una disnea a moderados esfuerzos. No refiere a antecedentes de importancia, no contacto con personas positivas a COVID, pero hay una nota muy importante acá, que nos dice, paciente recibió visita de familia hace 2 semanas. O sea, no respetó la cuarentena. Recibió la visita en plena cuarentena. ¿Y qué tenemos acá? Al examen, frecuencia respiratoria 28, frecuencia cardíaca 100, temperatura 38.2, presión arterial 130/70, satura 94%, peso 65 kilogramos. Al tórax y pulmones, murmullo vesicular disminuido en base de ambas campos pulmonares, sucrépitos bivasales, hay tirajes intercostales, el resto examen normal, prueba rápida positiva. ¿Ya qué hacemos acá? Caso leve, moderado. Según la clínica nomás, ¿no? Según la clínica, según los signos, síntomas. Regresamos acá para que puedan leer. Tiempo de enfermedad 8 días, presentó tos intensa, luego se agrega malestar general, dolor torácico moderado, que se parcialmente con paracetamol. Hoy presenta disnea a moderados esfuerzos, o sea, se cansa, hay dificultad para respirar a moderados esfuerzos. No refiere a antecedentes de importancia. Al examen, una frecuencia respiratoria 28, frecuencia cardíaca de 100, temperatura 38.2, satura 94%. Tórax y pulmones, murmullo vesicular disminuido en base a ambos campos pulmonares, sucrépitos bivasales y hay tirajes intercostales. Resto de examen normal, prueba rápida positiva. Vamos a leer estos dos comentarios. Aislamiento domiciliario por 14 días. Zoe nos dice moderado, Judith moderado. Muy bien. Muy bien, Zoe, muy bien, Judith. Es un caso moderado. Miren la saturación. Está saturando 94%. ¿Y qué más? Tenemos otro dato positivo acá. Margarita, muy bien, moderado. Tenemos que su frecuencia respiratoria está por encima de 22, a pesar de que tiene una temperatura, tiene fiebre, que puede deberse, a la temperatura puede deberse, pero también tenemos acá que tiene disnea moderados esfuerzos, tiene dificultad para respirar. Y recuerden lo que les dije, caso moderado, dificultad para respirar, saturación menor a 95%, frecuencia respiratoria mayor a 22. Positiva. ¿Qué hacemos? Coronavirus como causa de enfermedad, grado moderado, B97.2.
COVID-19 virus identificado U071. El plan, referencia a un hospital por emergencia. Referir a un hospital nivel 2 o nivel 3. ¿Y qué se le va a hacer en el hospital? Su radiografía de tórax o TEN de tórax sin contraste, su perfil COVID y hospitalización para manejo. En el perfil COVID, hemograma, glucosa, urea, creatinina, perfil de coagulación, dímero D, ferritina, DHL, TGO, TGP, las dos transaminasas, la ferritina, velocidad de sedimentación glomerular, el CPK total, el MB, ¿no? Son básicamente los exámenes que se le piden. Caso clínico número 5. Paciente varón de 66 años refiere que hace 5 días, presentó dolor de garganta, tos leve, malestar general. 2 días después presenta tos seca intensa. Desde ayer presenta disnea a leves esfuerzos. No refiere antecedentes de importancia. Refiere que recibió la visita de su yerno, que posteriormente se le diagnosticó COVID-19. Paciente no sale a casa desde marzo. O sea, el paciente respeta la cuarentena, pero recibe la visita de su yerno, que posteriormente se le diagnosticó COVID-19. Su tiempo de enfermedad es 5 días. Actualmente presenta que una disnea leve, a leves esfuerzos, y presenta tos seca intensa. Frecuencia respiratoria 32, frecuencia cardíaca 92, temperatura 37.5, presión arterial 120/70, saturando 90%, tórax y pulmones disminuido en base a ambos campos pulmonares, subcrépitos bivasales, uso de musculatura accesoria, tirajes intercostales y subcostales, resto de examen normal, prueba rápida negativa. Diagnósticos. Los diagnósticos, por favor. A ver. Que esta mañana sea productiva. Ya. Fiorella. A ver, más adelante. Heli nos dice caso positivo moderado, neumonía, muy bien. Elizabeth, caso moderado, derivar a hospitalización, apoyo oxígeno, muy bien, Elizabeth. María, se realiza un hisopado, correcto, Elizabeth, tiene que realizar un hisopado. Fiorella, se encuentra en periodo de ventana, muy bien, por eso sale la prueba rápida negativa. Caso sospechoso moderado, muy bien, Helen. María, tratamiento por clínica y seguimiento, muy bien. Viviana, realizar prueba rápida. Nuevamente prueba rápida. No, Viviana, ya tenemos una prueba rápida negativa. Si vamos a sacar una prueba rápida negativa, tendríamos que esperar 7 días para volver a sacar una prueba rápida. Wilson, neumonía, muy bien. Fiorella, podría ser positiva, pero ya presenta insuficiencia respiratoria. Muy bien, Fiorella, ya tiene insuficiencia respiratoria. Tiene hipoxemia. Caso probable moderado. Iniciar tratamiento, hospitalización, apoyo de oxígeno. Muy bien, Judith. Entonces, en realidad, más que caso probable, este es un caso confirmado ya. ¿Por qué es un caso confirmado? ¿Por qué es un caso confirmado? Por el contacto, miren. Recibió la visita de su yerno, que posteriormente se le diagnosticó COVID y tiene la clínica. Entonces, ¿qué se hace acá? Coronavirus como causa de enfermedad, grado moderado, B97.2, COVID-19, virus no identificado. ¿Y qué se necesita? El plan, referir a un hospital por emergencia. Hisopado nasal, lo que me decían por ahí. Radiografía de tórax o TN tórax, perfil COVID y hospitalización. Hay que hospitalizar a este paciente, hay que referirlo a un nivel de mayor complejidad. ¿Ya? Caso clínico número 6. Paciente varón de 32 años con tiempo de enfermedad de 9 días. Refiere que inicia enfermedad con dolor faríngeo moderado asociado a fiebre, cefalea. 5 días después se agrega deposiciones líquidas 3 veces al día. Sin moco, sin sangre. Hace 2 días se agrega tos moderada y sensación de falta de aire. Refiere que su enamorada es positivo a COVID-19.
Anota, se automedica con acitromicina 500 miligramos por 5 días, prednisona 50 miligramos diario y warfarina 5 miligramos por 3 días. Tenemos al examen una frecuencia respiratoria de 20, frecuencia cardíaca de 82, temperatura de 38.1, satura 96%, pesa 130 kilos, una talla de 1.68, una faringe congestiva eritematosa, hay leves sucrépitos bivasales, resto de examen normal y prueba rápida positiva. ¿Qué hacemos acá? Tiene tiempo 9 días de enfermedad, inicia enfermedad con dolor faríngeo, tiene fiebre, cefalea. Si bien es cierto, dice que tiene sensación de falta de aire, pero su frecuencia respiratoria está normal, su saturación también está por encima del 95%, pesa 130 kilos, hay leves sucrépitos bivasales, prueba rápida positiva. ¿Qué hacemos? Ya. Entonces, continuemos. Diagnóstico, coronavirus como causa de enfermedad leve, B97.2, COVID-19, virus identificado, obesidad mórbida. Mire cuánto está pesando, 130 kilos y 1.68. ¿Qué se le solicita? Bueno, si hisopado nasal, no, ya no, ya. ¿Por qué? Porque la prueba salió positiva. Acá fue un lapsus, un error. Radiografía de tórax o TEN de tórax. ¿Por qué? Porque tiene una comorbilidad, que es la obesidad. Seguimiento clínico a distancia y presencial. ¿Qué se tiene que hacer? Paracetamol, su ivermectina, 80 gotas. A pesar que pesa 130 kilos, se le tiene que dar como máximo 80 gotas, dosis única. Pero como les digo, se recomienda hasta 2 días. No lo dice la guía, pero dicen los estudios internacionales. Hidroxicloroquina, igual, la misma dosis para todos. Explicar signos de alarma y aislamiento domiciliario por 14 días. Caso clínico número 7. Paciente varón de 50 años refiere que comienza enfermedad de 5 días caracterizado por tos esporádica asociado a fiebre, que cede parcialmente con paracetamol y malestar general. 3 días después se agrega cefalea moderada, desde hoy se agrega anosmia, motivo por el cual acude por emergencia, paciente es chofer de transporte público. Paciente es chofer de transporte público, tiene anosmia, tiempo enfermedad 5 días. Al examen, frecuencia respiratoria 21, frecuencia cardíaca 72, temperatura 38.1, presión arterial 120/70, saturación 97%, peso 72 kilogramos, talla 1.70. Faringe congestiva eritematosa, tórax y pulmones, no ruidos agregados. Resto de examen normal. Prueba rápida negativa. Entonces, ¿qué hacemos acá? Pacientes chofer de transporte público, 5 días de enfermedad, cefalea, fiebre, 3 días después se agrega cefalea, desde hoy se agrega anosmia, no puede diferenciar los olores, no huele, se le perdió el olor, anosmia. Frecuencia respiratoria, acá positivo, que fiebre, prueba rápida, negativa. Entonces acá, ¿cuál sería el diagnóstico? Rápido, por favor, rápido. Escriban. Nos falta 5 minutos, terminamos. Que los conceptos queden claros. Ya. Entonces, leemos sus respuestas. A ver qué nos dicen acá. A ver. María nos dice, se le hace hisopado, tratamiento, seguimiento telefónico y presencial. Caso sospechoso leve, nos dice Helen. Elizabeth, caso sospechoso leve. Jennifer, se solicita hisopado e iniciar tratamiento ambulatorio. Fiorella, un caso leve, así sea prueba negativa, puede recién positivizar prueba. Tiene anosmia y tratamiento ambulatorio. Judith, hisopado, caso leve asintomático, a domicilio por 15 días. Se realiza hisopado, caso probable COVID-19, tratamiento. Muy bien a todos, muy bien. Entonces, vemos acá. Coronavirus, como causa de enfermedad leve, B97.2,
COVID-19, virus no identificado. Plan, hisopado nasal, como dicen algunos, no tiene más de 65 años, no tiene alguna comorbilidad, pero esto depende de la evaluación previa. Ya no solamente depende, tiene que hacer una evaluación clínica integral, una anamnesis completa, porque de repente esta persona tiene sus familiares tiene familiares con factores de riesgo, personas más de 65 años, personas de repente con tratamiento con inmunosuprimidos, ya, entonces, todo eso se tiene que evaluar y ver si se le saca un hisopado nasal o no. Yo particularmente sí lo sacaría, particularmente sí lo mandaría un hisopado nasal. Seguimiento clínico a distancia, no tiene factor de riesgo. Tratamiento, paracetamol, 1 gramo cada 8 horas por 3 días, luego PRN, fiebre, acefalea. Explicar signos de alarma, aislamiento domiciliario. Doctor, ¿y acá por qué no puso la ivermectina? ¿Por qué no puse la ivermectina acá ni la hidroxicloroquina? No puse la ivermectina porque este señor no tiene ningún factor de riesgo. ¿Y qué dice la guía? Que se da tratamiento siempre y cuando sea un caso leve con factor de riesgo. Si fuera un paciente con hipertensión arterial, ahí sí doy tratamiento. Muy bien. Continuemos. El caso clínico número 8, y me parece que es el último. Paciente varón de 71 años, refiere que comienza enfermedad hace 8 días, caracterizado por fiebre, tos moderada y malestar general. 3 días posteriores se agrega falta de aire a grandes esfuerzos y progresa a esfuerzos leves, motivo por el cual acude por emergencia. Refiere que sacó prueba rápida en posta con resultado positivo. Frecuencia respiratoria 35, temperatura 37.1, presión arterial 110/70, saturación de oxígeno 85%, peso 100 kilogramos, talla 1.68, faringe congestiva eritematosa, tórax y pulmones, murmullo vesicular pasa bien en ambos campos pulmonares, subcrépitos roncantes bivasales, uso de musculatura accesoria, tirajes supraclaviculares e intercostales. Resto examen normal, prueba rápida positiva. ¿Qué hacemos acá? ¿Qué hacemos? Regreso, una hojita más, regreso para que puedan ver bien, verifiquen bien los datos. La función de ustedes en el primer nivel de atención es diferenciar si es leve, moderado, severo, si tiene factores de riesgo, no tiene factores de riesgo. Por favor, eso tiene que quedar claro en ustedes. Wilson nos dice hospitalización. Muy bien, Wilson. Judith, hospitalización, obesidad, caso severo, apoyo de oxígeno. Podría ser caso severo, nos faltaría algunos exámenes más, pero de que se hospitaliza, se hospitaliza. Zoe, paciente para referencia hospital con factor de riesgo. Muy bien, Zoe. Helling, caso positivo moderado. Muy bien, Helling. Zoe, caso severo con factor de riesgo. Muy bien, Zoe. Fiorella, ingreso por emergencia por caso severo con apoyo de oxígeno, evaluación exhaustiva. Muy bien. Elizabeth, caso confirmado, severo, apoyo ventilador mecánico, hospitalización. Ventilador mecánico tendríamos que sacarle un AGA para ver si necesita ventilador mecánico, ¿ya? Porque de repente con cánula binasal mejora, Elizabeth. De repente con cánula binasal mejora por encima del 92% con máscara reservorio, entonces no van a necesitar ventilación mecánica, pero que se hospitaliza, sí se hospitaliza. María, caso positivo moderado, referencia al hospital, apoyo con oxígeno. Wilson, caso severo, referencia a hospital. Margarita, hospitalización. Muy bien. Jennifer, caso confirmado, referencia a hospital. Wilson, referencia con 6 litros de oxígeno. Claro, exacto, hay que referirlo con oxígeno. Muy bien, Wilson, muy bien. Eso es la idea, ya es con los casos clínicos, con los pacientes que ustedes van a tener, leyendo un poco de las normas técnicas, las experiencias, van a tener mejor conocimiento. Exacto, a este paciente se tiene que referir con oxígeno.
está saturando 85%. Entonces, ¿qué hacemos acá? Coronavirus como causa de enfermedad moderada, B97.2, virus identificado, obesidad, radiografía de tórax, obtiene tórax, perfil COVID y se hospitaliza, referirlo a un hospital con oxígeno. Esta es su radiografía de tórax del paciente. Ya ingresa con una afectación del 80%, 75%, ya un compromiso bilateral, imágenes radiopacas con imágenes bilaterales, ¿no? Esta es su radiografía que se le sacó. Este de acá es su informe radiológico, ¿no? Con un compromiso parenquimal de un 80%. Este paciente pues ingresó al hospital saturando un 85%, se le puso una cánula vinasal a 5 litros, mejoró hasta 90%, posteriormente se utilizó la máscara de reservorio a 10 litros, en los primeros días estaba a 10 litros, saturaba 90%, 92%. No llega. Posteriormente se le subió Se va a a 15. demorar, creo. Está en el carro, dice. Silencio, por favor. Se le subió a 15 litros por máscara reservorio, saturaba 90%. ¿No? Este paciente pues fue evaluado por UCI y por la comorbilidad pues se le dio una prioridad 3, no obtuvo una cama UCI este paciente. A los 14 días de haber ingresado al hospital, este paciente fallece. Listo, entonces el caso clínico número 9 ya ustedes lo van a ver en casa con mayor paciencia. Ya espero, bueno, la función de ustedes, como el trabajo en el primer nivel de atención es diferenciar los casos leves, moderados o severos, identificar los factores de riesgo y para poder referirlo a un establecimiento de mayor complejidad, ¿no? Iniciar tratamiento siempre y cuando sean con factores de riesgo, sin factores de riesgo no iniciar tratamiento, en gestantes no se inicia tratamiento específico, en mujeres que dan de lactar tampoco se inicia tratamiento específico. Si en las mujeres que dan de lactar es un poco más factible el manejo. ¿Por qué? Porque lo puede dejar de lactar unos 3 días, mientras que le das la ivermectina siempre y cuando tenga algún factor de riesgo. Si no tiene factor de riesgo no se le aplica. Espero que hayan comprendido, me haya dejado entender. Cualquier consulta que tengan, se le va a dejar el correo en la última diapositiva, están mis datos. Ya, espero que sigan trabajando como lo vienen haciendo. Estamos ante una guerra y como en toda guerra, pues siempre va a haber caídos, heridos, caídos, ¿no? Para eso no nos hemos formado, para ser personal de salud y estar frente ante estos tipos de pandemias que nos pueden ocasionar la muerte de nuestros amigos, familiares, vecinos. Cuídense mucho, ya nos estaremos viendo. Saludos a todos.